Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y hablaremos sobre el movimiento LGBT. Vamos con mi compañera Lizeth Paola Ricardes León, que nos hablará sobre el origen y las causas del movimiento LGBT. Muchas gracias, Katy. Origen del movimiento de liberación LGBT o movimiento por una libre orientación sexual. Se refiere a un movimiento social en el cual se lucha por la causa de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. El movimiento LGBT comenzó formalmente en el año de 1969 en la ciudad de Nueva York, con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall. El Stonewall Inn era un lugar clandestino porque la comunidad LGBT era perseguida y criminalizada antes. Era propiedad de un grupo de mafiosos. Aunque varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos del movimiento LGBT, ya desde finales del siglo XIX, al principio fueron acciones individuales de los primeros activistas como las de Heinrich Huxley, Karl Heinrich Ulrich y Carol y Maria Kerveny. Hacia final del siglo en Alemania empezaron a organizarse asociaciones con el objetivo de lograr la despenalización de las prácticas homosexuales y transgéneros, reivindicando sus derechos. La primera marcha de orgullo en México se realizó en junio de 1978, 8 años después de que se realizó la primera marcha en Nueva York y en Los Ángeles, en Estados Unidos. Causas que hicieron posible el movimiento LGBT. La policía iba a menudo al bar Stonewall, que era un bar clandestino. Los agentes obligaban a todo el mundo a identificarse, inspeccionaban a los transexuales y transvestidos del local para confirmar cuál era su sexo. Si descubrían a un hombre vestido de mujer, lo detenían y lo llevaban a la comisaría. La madrugada del 28 de junio de 1969, hace 50 años, la policía acudió a Stonewall Inn como hacía de forma habitual. Sin embargo, lo que empezó como una actuación rutinaria derivó en los disturbios que pasarían a la historia. Por primera vez en la historia del local, el 28 de junio de 1969, los clientes se rebelaron y negaron aceptar que se les tratara como delincuentes. Los homosexuales no quisieron mostrar sus tarjetas de identidad y las mujeres trans no se dejaron inspeccionar. La policía perdió el control de la situación. Mientras los agentes estaban en el interior del local de las puertas de Stonewall, se concentraron unas 150 personas. La multitud estalló al ver cómo un agente agredía a una chica lesbiana a la que la habían esposado. Los manifestantes rompieron las ventanas del local y volcaron los coches policiales. El incidente finalizó con 13 detenidos y varias personas heridas. Durante los días siguientes se sucedieron las manifestaciones y actos de protesta. Durante estos actos, las manifestaciones también se enfrentaron a la policía. Al cabo de unos meses y como consecuencia de estos conflictos, se crearon dos organizaciones activistas gays, el Gays Liberation Front y el Gays Activity Alliance. Estas organizaciones promovieron las primeras acciones para visibilizar el colectivo LGBT y reclamar su igualdad y sus derechos. Así fue como nació la primera marcha por la liberación, que se celebró justo un año después de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1970, en Nueva York y Los Ángeles. En la actualidad, la comunidad LGBT lucha contra la discriminación y en favor a la normalización y reconocimiento de sus derechos. Vamos con mi compañera Ivana Aurora Torres Huerta, que nos hablará sobre las características y actores que participaron en el movimiento LGBT. Bueno, las características del movimiento LGBT están conformadas por una persona de diferente orientación a la heterosexualidad, como lo son los homosexuales, bisexuales y transexuales. Sus marchas son caracterizadas por el liberalismo. Su bandera lleva los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Heteroaliado, en un término coloquial que describe a las personas heterosexuales cisgénero que apoyan los derechos civiles de la igualdad de género y los movimientos LGBT. Sus siglas completas son LGBTTIQAP, que significa L de lesbiana. Lesbiana es una persona, son las chicas que son atraídas de su mismo sexo. G de gay. Gay son las personas, los chicos que son atraídos por su mismo género también hacia los chicos. Bisexual es una persona atraída por los dos géneros, mujer y hombre. Transexual son las personas que se identifican con el sexo opuesto e incluso hacen procedimientos médicos para cambiar su sexo. Travestis son personas que se visten del diferente sexo solo por diversión, pero se sienten identificados con su sexo original.
Eh, transgénero son las personas que no necesariamente realizan cambios en su cuerpo, pero aún así se identifican con el sexo opuesto. Intersexual son personas que presentan características sexuales genitales masculino y femenino. No todos son gays o trans. Estas no son heterosexuales o cisgénero, pero no se sienten bien con ninguno de los dos. Asexual son las personas que no se sienten interesados por un motivo sexual de ninguno de los dos géneros. Pansexual son las personas las cuales no son algo para darle prioridad cuando se sienten atraídas a las personas. Los actores que participaban en un tiempo en estos movimientos LGBT, algunos de ellos eran Silvia Rivera, una latina, Kitty Draw, autoproclamada, que fundó el CTAR, Street Transvesti Action Revolutionary, una organización para ayudar, apoyar, a refugiar a estas personas sin hogar. Otra de ellas, Marsha P. Johnson, fue una transexual negra, una trabajadora sexual y activista que siempre pasó una gran parte de su vida luchando por la igualdad. Otra de ellas es Carl Ulrich, el pionero del movimiento gay moderno y la primera persona en salir del closet. Otra de ellas es Michael Dillon, primer hombre trans que se sometió a la faloplastia o construcción quirúrgica de un pene. Otras de ellas que ya todo el mundo conoce, que es Frida Kahlo. Frida Kahlo, una pionera de gran talento, abiertamente bisexual. Usó su aporte para representar temas tabú como la sexualidad femenina. Así como ellos, hay muchos personajes que participaron en este movimiento LGBT, muchos bisexuales, muchos transexuales, lesbianas, entre otras. Mi compañera Alejandra Rodríguez Hernández, que nos va a hablar sobre los logros y objetivos del movimiento LGBT. Buenas tardes, muchas gracias compañera Catherine. Hablando más sobre el movimiento LGBT, podemos encontrar sus logros. Uno sería el derecho al matrimonio civil. Otro que podemos encontrar sería la existencia de un marco jurídico para combatir la discriminación y el respeto a los derechos humanos, así como podemos ver, el movimiento LGBT es uno de los grandes temas de los que da mucho de qué hablar. Podemos ver que el movimiento es casi no respetado en algunos países. Es por eso que gracias a marchas, a organizaciones que ellos mismos realizan, han podido constituir este hecho. Otro que podemos encontrar es la existencia o la creación de una credencial de lector personal de identidad de género, así como podemos encontrar o ver, ya existe el registro para cambiarte el nombre, el sexo, y se encuentra creo que en el Estado de México. Asimismo, también la existencia de un Día Nacional contra la Homofobia. Dicho esto, no cabe mencionar que les hablaré sobre los objetivos que tiene el movimiento LGBT. Uno de ellos sería la abolición de la legislación que penaliza la homofobia. Así también se encuentra lograr la concientización acerca de los derechos que se le deben de brindar a las personas que se encuentran en dicho movimiento. Asimismo, también está promover una posición objetiva acerca de las personas
que se encuentran dentro del movimiento y erradicar de la sociedad los prejuicios, las actitudes negativas y los rechazos. Así también se encuentra que se haga una conciencia plena y dar a conocer que todos merecen ser tratados como tal. Mi nombre es Catherine Aranza Urbina de los Santos y les voy a hablar sobre los factores que propiciaron el movimiento LGBT. Los factores que propiciaron el movimiento LGBT. Hacia 1981 comenzó un cambio de generación de este movimiento. Durante esta década, los grupos LGBT lucharon sobre todo contra la discriminación, siguiendo los ejemplos del movimiento de Estados Unidos y de los Países Bajos de Norteamérica. Se tomaron las formas de lucha política y manifestación, las marchas del orgullo, que se llamaron Christopher Street Day por la calle en la que se encontraba el bar Stonewall, el Outing Avenue. El movimiento LGBT también comenzó a integrarse en las estructuras políticas y sociales existentes, los sindicatos, los partidos políticos, los grupos profesionales, etc. Crearon grupos LGBT. La consecuencia es que si en diciembre de 1980 había unos 148 grupos LGBT, en mayo de 1986 ya eran 416. Más que nada fue la discriminación hacia las personas de la comunidad lo que ésta hizo que alzaran la voz. Porque la base para la paz es el respeto. Amor es amor.